buenas tardes. Estamos en el programa Viento a Favor. Soy José Ricardo Stock y quería hablarles de la gran tarea que tienen los directivos de tomar decisiones. Tomar decisiones es su principal responsabilidad y por lo tanto no pueden abdicar de esta responsabilidad porque o son actores preponderantes que toman decisiones o sencillamente se convertirán en meros espectadores. Tomar decisiones acertadas, ese es el desafío, que no es lo mismo que tener buenos resultados. Habrá decisiones acertadas que producen buenos resultados y decisiones acertadas que tal vez producen malos resultados. Pero también puede haber indecisiones y ocurrir resultados satisfactorios. Pero lo importante es entonces la tarea positiva de tomar decisiones. Tomar decisiones se convierte así en el gran proceso. Y por lo tanto es importante que haya un aprendizaje. De cada decisión hay que aprender no tanto por los resultados obtenidos, sino por el proceso que se ha seguido. A veces cuando uno quiere fijarse en los resultados, se convierte en algo autodestructivo. Lo importante es mirar el proceso. Otro aspecto importantísimo es no juzgar una decisión por la información que se tiene en el momento posterior, sino por la que se tuvo en el momento en que se tomó la decisión. En ese momento uno actuó con una determinada información y eso es lo que configuró su proceso decisorio. ¿Qué objetivos queremos conseguir en una decisión? Es bueno planteárselo también. Si son objetivos ambiciosos, será bueno, es bueno. Pero tampoco podemos pretender obtenerlo todo. Porque cuando uno pretende obtenerlo todo, es muy posible que se quede sin nada. O sea, ser realistas en los objetivos de cada una de las decisiones. También, cuando uno hace un proceso de decisiones, siempre analiza alternativas. No hay que quedarse en una alternativa. Si solo veo una, estoy limitando mi capacidad de decidir. Hay que procurar generar alternativas. Por eso también es muy importante separar el proceso de generación de alternativas del proceso de evaluar las alternativas. Cuando uno genera alternativas, tiene la mente abierta para ir pensando en muchas cosas. A veces hablamos del famoso brainstorming. Pues eso nos da una gran generación de alternativas. Después las evaluaremos, pero no entorpezcamos la labor de generación de alternativas con su evaluación. Por eso hay que separar esas dos tareas. Así contribuiremos a tomar muy buenas decisiones. Seguimos en nuestro programa Viento a Favor y esta tarde vamos a entrevistar a Pío Rosell. Pío Rosell es el CEO de Diners Club. Él es ingeniero industrial y también es MBA por la Universidad de Piura. Pío, buenas tardes, bienvenido a Viento a Favor. Gracias, José Ricardo, por tu invitación. Es un honor acompañarte. Muy bien, Pío. Mira, tú estás en temas de banca. Sí. Has entrado en banca, siendo, como tu carrera inicial, ingeniería industrial. ¿Cómo fue que tu desarrollo de pasar de ingeniería industrial a banca? Circunstancias de la vida y además te diría la historia de las prácticas preprofesionales que hice, ¿no? Yo empecé practicando en planta, hice 3 prácticas preprofesionales en planta, luego hice una en mercadeo, que me encantó, y finalmente una en banca. Esa fue la más larga, de 8 meses en el Santander. Entonces, cuando empecé a trabajar, a los 4 meses me llamaron de 2 bancos, del Santander y del Banco del Sur. Y al final acepté la oportunidad de trabajar en el Banco del Sur, que era el Central Hispano, de origen español también, porque empezaba como jefe. O sea, preferiste una jefatura, claramente, ¿no? Sí, preferí. ¿Te gustó la idea de ser jefe? Claro, tan joven jefe, dije, alrededor de los 23 años, jefe, me parecía bien. Un logro, ¿no? Un logro. Entonces, además me pagaban más. Claro. Y así entré al Banco del Sur, que era el Central Hispano,
a trabajar en una jefatura en operaciones. Pero a los 2 años de estar allí, me di cuenta que lo mío no era operaciones. Yo lo había visto en mis prácticas preprofesionales, que mi ADN en general está más vinculado al mercadeo y a las finanzas. Entonces, a los 2 años me pasé a marketing, a mercadeo, y en realidad me llevaron a mercadeo, porque en el contexto del trabajo, los líderes se dieron cuenta que tenía habilidades, una actitud innata comercial, ¿no? Entonces, ahí pasé a mercadeo. Claro, yo creo que esto que te ha pasado a ti le pasa a mucha gente, ¿no? Que empieza una carrera y después deriva en otra línea, ¿no? Empieza pues ingeniería y termina en temas de marketing, empieza en abogacía y termina en temas de finanzas, en fin. ¿Cuántas veces ocurre esto? Pero esa es la gran fortaleza de una formación universitaria, por eso se llama universitaria, porque da una formación básica, global, de tipo universal, aunque hay especialidades desde luego, pero que permiten una posibilidad de ir a distintos ámbitos de la vida empresarial, ¿no? Que bueno, por eso yo aconsejo a los jóvenes que no se desesperen, ¿no? En su inicio profesional, porque van a ir encontrando sus cauces. Sí, al final la universidad es una gimnasia mental. Para mí es como ir al gimnasio. Y el músculo más importante que tenemos, o uno de los más importantes, es el cerebro. Entonces, en la universidad, dependiendo de la carrera, lo masajean al músculo, le dan conexiones, etc. Y al final, sí es muy importante, durante el proceso de entrenamiento de tu mente, que tomes prácticas preprofesionales, para que ahí, ya en el trabajo, uno se dé cuenta dónde es más feliz. Porque al final, para ser muy bueno en lo que haces, tienes que dedicarle tiempo, ser un poco perfeccionista, pasión, y eso lo haces en las cosas que tú amas, que te gustan hacer. Tú has entrado entonces en banca, y la banca es un sitio donde se recibe dinero del público y se hacen préstamos a personas o empresas, ¿verdad? ¿Tú en qué lado estabas más? ¿En la recepción de dinero o en las colocaciones? Al final, cuando uno entra a banca y quiere ser banquero, en banca hay varias posiciones, pero si quieres ser banquero tienes que estar en el lado del negocio. En las colocaciones. En el lado del negocio tienes los dos lados, la captación y la colocación. Al final, banca es un negocio de distribución, porque uno capta dinero. Un intermediario. De diferentes, del público, ¿no? En diferentes niveles de costos, institucionales, etc. Y después ese dinero, inversionista, lo distribuye. Y en el proceso de intermediación es que la banca hace dinero. Entonces, si uno quiere hacerse de banquero, como banquero, tienes que ver los dos lados de la moneda. Pero como es una industria como cualquier otra, en banca hay posiciones de ingeniería, hay posiciones de operaciones, hay posiciones de tecnología. La banca es muy lógico. Entonces hay posiciones, tienes ingenieros de sistemas, ingenieros de datos, ingenieros que están trabajando en la banca también. Y absorben talento de ingenieros de sistemas, informáticos, industriales, de todas las ingenierías. Pero si uno quiere hacer el rol de banquero, tiene que ver el negocio en sus dos ámbitos. La banca es un negocio antiquísimo, antiquísimo. Sin embargo, ha tenido a veces bastantes denostaciones. Se lo han mirado como mal, como problemático, como que causa dificultades, como que estrangula a veces a la gente en sus créditos y demás, ¿no? ¿Tú qué comentarías sobre esto? Yo creo que es depende de la perspectiva. El rol de la banca en cualquier economía es fundamental porque permite acercar a quienes necesitan el dinero para invertir con aquellos que tienen excedentes. Y ese rol es de toda la vida, es probablemente una de las industrias más antiguas de la humanidad, una de las más estratégicas también de la humanidad. Porque mientras el costo entre aquellos que tienen excedentes y aquellos que lo reciban sea el menor posible, la economía va a crecer más rápido porque hay más inversión. Entonces, la banca a la larga es un gran habilitador de la inversión y del crecimiento de las empresas. Tanto por el lado de la inversión y del crecimiento por el lado del capital de trabajo. Entonces, tienes que acercar recursos. Las grandes crisis económicas que han pasado en toda la vida ha sido cuando la banca quiebra.
Pero cuando la banca quiebra o la banca le va mal, ¿cómo operan las empresas? Le va mal porque ha hecho préstamos que después no recupera. Claro, cuando a la banca le va mal son por varios motivos. Uno de ellos es porque ha dado préstamos mal otorgados. Dos, porque ha perdido dinero, lo cual significa que las tasas que ha cobrado no han sido lo suficientemente altas para el riesgo de los préstamos otorgados, porque al final la banca se hace cargo del riesgo. Y tres, que es el factor más importante de la banca, son temas reputacionales. Para la banca, la reputación es todo. Entonces, un banco pierde su reputación y simplemente los ahorristas pierden la confianza en la banca y se van. De hecho, la última quiebra que ha habido del banco suizo ha sido por reputación. No ha sido por capital, no ha sido por patrimonio, ha sido por reputación. Entonces, ¿Y debido a qué tema ha sido en ese caso? en el caso del banco suizo han sido temas de reputación vinculados a manejo de cuentas especiales que estimaban... Un tema de corrupción de alguna manera. No necesariamente corrupción, digamos, pero vinculadas a tipos que podrían ser de mal manejo, digamos, regulatorio. Claro. No podría decir, para hablar de corrupción tendríamos que entrar a términos más legales, ¿no? No sé, pero entonces el banco perdió eso porque se estimaban pérdidas adicionales que en realidad el patrimonio que tenía el banco y los respaldos las podían soportar, pero perdió la reputación. Entonces la reputación es muy importante. Sí. Entonces, yendo al principio, es otorgar bien los créditos, tener un costo operativo bajo y cuidar tu reputación. Claro. Entonces la banca es denostada porque a veces ves tasas muy altas, digamos, ¿no? Dice, cobra carísimo. Pero, por ejemplo, cuando los préstamos son muy pequeñitos, el costo operativo de entregar el préstamo es fuerte ahí. Es más alto que el riesgo implícito. Más, porque uno cuando da un préstamo de 1,000 soles tienes que pensar que tienes que pagarle al ahorrista 6. Tienes que distribuir el préstamo para que le llegue a la persona. Eso puede costarte como 15%. Más el riesgo de la operación, 8. Ya te pasaste. Te pasaste. Claro. Ahora, fíjate, Pío, reciben dinero del público. ¿Cuánta gente hay que no quiere dejar su dinero en los bancos? Que prefiere, como se dice comúnmente, el colchón. Cada vez menos. Sí. Hoy en día, con la bancarización digital, ahora que han entrado todas las billeteras ya, prácticamente yo diría que todos los peruanos que conocemos tienen una cuenta digital. Es muy difícil encontrarse con alguien que no tenga una cuenta. De hecho, yo a veces tomo taxi, de plataforma normalmente, pero a veces tomo taxi también cuando estoy muy apurado en la calle, especialmente en ciudades del interior, y les pregunto qué porcentaje del cash que reciben es en efectivo y qué porcentaje es con Yape, Plin, con cualquier plataforma. Y es 50-50. Claro, creciendo eso. El otro día estuve con mis hijos en Huaraz y estábamos en Yungay y estaba de noche, yo ya no tenía efectivo. Y había un niño, un joven, ganándose la vida de unos 13, 12 años, vendiendo. Y le dije, oye, hijo, no tengo plata. Y me dijo, yo tengo Yape. Sí. Mira tú qué entonces, bien, en Yungay. En Yungay, entonces... Esto es casi para una publicidad. Entonces claro, puede ser una publicidad, pero Yape y Plin, las dos plataformas, es parte de ya el ADN del... Sí, ha habido un tema fuerte de discusión, la regulación, los topes a las tasas de interés. Esto ha sido, los bancos se han opuesto y mucha gente, el mismo Banco Central, sin embargo salió esa norma que fijaba. La idea era que no le cobren demasiado a las personas, pero termina siendo contraproducente porque han aparecido, como esas personas tienen un riesgo muy alto, el banco no puede asumirlas y entonces van a gente que les presta con unas tasas altísimas. Yo creo que lo que debe buscar el regulador es bajar el costo transaccional, operativo, el costo operativo de la banca para prestar, digamos. El regulador no puede hacerlo. El regulador no lo puede hacer, cada entidad. Entonces, al final es pura competencia, ¿no? Entonces, tiene que haber competencia. Yo diría que la banca en Perú es la más competitiva, una de las más competitivas de la región. ¿Sí? Sí, yo creo que sí.
Bueno, Sí, por lo menos lo que sí ha hecho el regulador es quitar los costos de los servicios, de las comisiones, ¿verdad? Porque una parte de ellos se han ido reduciendo, ¿no es cierto? Claro, el regulador, el mayor aporte, bueno, más que el regulador ya sería el Banco Central, ¿no? Sí, Con el impulso que se da a las billeteras claro. y a la digitalización del dinero, eso va a permitir que bajen los costos transaccionales. De hecho, ya han bajado los costos transaccionales para distribuir crédito. Claro. Entonces, una vez que bajan los costos transaccionales para distribuir el crédito, que en los tickets más pequeños es la principal barrera para bajar el costo, una vez que bajen los costos transaccionales y se formalice la economía, las tasas que la banca necesita cobrar van a ir bajando. Eso ha pasado en todos los mercados, y a medida que el país se formalice. Y además, es muy importante que aquellos que piden un préstamo lo paguen. Cuando el consumidor se porta bien, digamos, y el riesgo baja, las tasas bajan. De hecho, en Perú existe una competencia muy alta por aquellos clientes buenos, y las tasas son bajas en general. Claro. Es lo que pasa siempre, a veces hay gente que no lo entiende, ¿no? El que tiene una buena posición, un buen respaldo, consigue créditos más económicos que el otro. Se entiende por el riesgo que está corriendo la banca, claro, ¿verdad? ¿qué es el riesgo? El riesgo básicamente es la tasa de malos contra buenos. Claro. Entonces, en un segmento de riesgo la tasa de malos contra buenos puede ser de 15, 12, 10, en otro de 1, ¿no? Entonces, mientras menos malos por buenos hayan, las tasas van a bajar. Es riesgo. Tú has comentado la ventaja de estas billeteras digitales y efectivamente eso ha hecho que mucha gente tenga una cuenta o tenga un medio de pago y de cobro digital. O sea que ahí podríamos hablar que hay una especie de formalización parcial. Es real. Sin embargo, hay gente que tiene estos medios y son informales también, como el niño probablemente el que comentabas antes, ¿verdad? Entonces todavía falta levantar esa informalidad laboral, tal vez. Sí, la informalidad laboral, sí, eso va a pasar a medida que hayan más empresas más grandes. Más demanda de trabajo. De empleo, ¿no? sí. Así es. Yo no creo que ningún joven de 14 años quiera estar vendiendo en Yungay. Si hubiera un programa o 16 años, 18 años, preferiría estar trabajando en una empresa. Entonces, lo importante es que hayan más empresas, sí, pues. más grandes, empresas medianas. Entonces, hay que demanden empleo y eso genera formalidad. ¿Cómo crees que la banca puede contribuir a que haya más empresas? Esa es una pregunta muy profunda. Nosotros contribuimos todos los días en la banca para que hayan más empresas porque las apoyamos. Pero la banca tiene una misión más importante, que es cuidar a los ahorristas. Entonces, buen dato. Sí, la banca tiene que cuidar a los ahorristas. La banca nace por los ahorristas. Entonces, cuando distribuye el dinero, la banca tiene que asegurar que cuide el dinero de los ahorristas. Claro. Entonces, no puedes prestar a una empresa que no tenga ciertas características, ¿no? Claro. Tú eres ahora el CEO de Diners. Diners es una muy conocida tarjeta de crédito, ¿verdad? Y el negocio de ustedes es permitir que la gente haga gastos, pagos, para cancelarlos con un plazo. De alguna manera ustedes animan a que la gente consuma, pero no demasiado, que no se endeude demasiado. Lo que sucede es que nosotros cuando damos una tarjeta de crédito, damos un préstamo, hemos preevaluado a la persona. Entonces, nosotros, por ejemplo, no damos una tarjeta de crédito a quien no haya demostrado que tiene una tarjeta de crédito por más de 12 meses con excelente calificación en el sistema. Ya con esa premisa... Pero alguien siempre inicia dando una tarjeta de crédito. ¿Qué? Alguien inicia siempre dando una tarjeta de crédito. Nosotros no somos. Claro, ustedes no son así. No es nuestro rol. Claro. Nuestro rol no es bancarizar con tarjeta de crédito. Ese es un rol que tienen otros jugadores. Nuestro rol es aquel cliente que ya está bancarizado con tarjeta de crédito, darle un producto de más alto valor para que tenga mayores beneficios. Ese es nuestro rol. Y efectivamente, cuando damos una tarjeta, nosotros
impulsamos al cliente para que haga compras que le beneficien, siempre y cuando las necesite hacer, porque la decisión de comprar o no es una decisión consciente del consumidor. Cuando uno va a una bodega y va a comprar, compra lo que necesita, ¿no? En ese momento. Y los giros que son discrecionales, digamos, ¿no? Que no son del día a día. Ejemplo, electro, mejoramiento del hogar, cualquier ticket del cual no dependa tu vida, digamos, cualquier compra, tu día a día, son compras más pensadas. Y de hecho, en situaciones donde la economía no está sana, digamos, o no está son los giros que más caen en sus compras. ¿Me explico? Sí. Sin embargo, tú has dicho una compra racional. Sí. Qué difícil es a veces una persona que ve algo que le provocaría tener, pero no tiene el efectivo, pero claro, tengo la tarjeta. Entonces, ese es el riesgo de mucha gente que se pasa en sus gastos de tarjeta. Probablemente tus clientes no, porque son clientes seguramente más metódicos, más ordenados. Tienen una cultura financiera mayor. Una mayor cultura financiera. Pero sí. ¿Cuánta otra gente ha tenido problemas de tener incluso varias tarjetas de crédito y hacer una especie de carrusel entre unos y otros y termina siendo carísimo? Sí, pero es muy importante la cultura financiera. Y ahí la banca, algunos bancos hacen o promueven la cultura financiera, ¿no? Que es la cultura en general, la cultura financiera se da en todo, ¿no? No solamente en una tarjeta de crédito. La máxima que te enseñan tus papás es gasta menos de lo que ganas y ahorra el 10% de tu salario todos los meses para que tengas ahorros. Invierte inteligentemente, ¿no? Una inversión es cualquier inmueble. Sí. Entonces, la cultura financiera no se restringe a comprar con una tarjeta de crédito. De hecho, nuestros clientes se financian poco con nuestra tarjeta de crédito, ¿no? Se financian más con préstamos personales. Tú también eres presidente, me parece, de Newbiz. Sí. Es una empresa. ¿A qué se dedica Newbiz concretamente? Newbiz es un gran adquirente. ¿Qué hace un adquirente? Adquiere comercios, o sea, habilita los comercios para que acepten tarjetas de crédito multimarca. Entonces va el adquirente, visita al comercio y dice, ¿quieres aceptar Visa, Master? El comercio dice, sí. Ya, entonces te ponen el POS y el adquirente pregunta, ¿en qué cuenta quieres que te hagan el dinero? Es una gran facilidad. Antes tenían que tener varios aparatitos, según si era una tarjeta u otra. Claro. Sí. Ahora ya no. Esto es una ventaja. Ahora, con las tarjetas también ha habido muchos problemas de clonación, de falsificaciones. Estos sistemas, ¿qué grado de seguridad tendrían? A ver, yo te diría que el fraude que hay en tarjetas va migrando. Siempre hay fraude, ¿no? Y la banca siempre ha respondido muy bien a cualquier evento de fraude. Pero migra, ¿no? Ahora, los sistemas los ataques de fraude son realmente muy sofisticados. Yo te diría que estos casos de clonación de tarjetas es el tipo de fraude que teníamos en la industria en el año 2000, 2002, 2004, 2005. Hoy en día, como todo es con chip, ya no hay clonación. Los casos de clonación son mínimos porque necesitas clonar el chip. Y para clonar se clona la banda. Ahora el tipo de fraude que existe es de otra característica. Es mucho vienen por ataques digitales, por ejemplo. O básicamente, o comercios, comercios fantasma. No dejas de encontrarte con gente que ve que en su tarjeta primero le han hecho un cargo de $1, después de 10. Esos son los digitales. Pues. Esos son los digitales, ¿no? Prueban $1 para ver si está habilitado, por ahí ingresan y después... Ahora, ¿eso es meramente digital? ¿Han entrado en los sistemas de la persona? No, entran a través de páginas web, se logran páginas web, lo que... Por eso hay que tener mucho cuidado con dónde La regulación en Perú es muy fuerte, pero pueden hacer compras desde una página web en el exterior. Entonces, así es. Entonces, por eso es que los sistemas antifraude que tiene la banca son muy sofisticados y comienzan a ver y bloquean el ataque, ¿no? Claro. A la hora que hay pruebas,
cierran ese IP para que no ataque. Yo te diría que el sistema peruano de medios de pago, la banca en general es muy sólida y invierte muchísimo en que el sistema sea seguro. Qué bueno. Entonces yo diría, los consumidores en Perú tienen que comprar con tranquilidad, siempre cuidando que la compra que van a hacer la pueden pagar, ¿no? Eso es muy importante. La cultura financiera es muy importante. Uno no debe gastar más de lo que tiene. Aunque siempre hay imponderables de las situaciones de una persona que deja el trabajo, tiene lo que fuera, una enfermedad que tiene mayores gastos, Sí, pero en fin. Sí, los imponderables siempre van a existir. Exactamente. Pero que no sea un tema core de que gasto más de lo que tengo, ¿no? Eso es muy importante. Pío, un último tema que tú como CEO también a veces ves las responsabilidades que tiene un CEO. ¿Qué nos puede decir de las responsabilidades o las tareas encomendadas propias de un CEO? ¿Qué marco de responsabilidad tiene? Bueno, el marco de responsabilidad de un CEO es muy alto, es fiduciario con los accionistas, ¿no? El CEO es responsable de todo lo que pasa en la compañía, absolutamente todo. Y uno, como CEO, delega el poder, pero nunca la responsabilidad a través de su equipo. La responsabilidad siempre es del CEO. Entonces uno elige al CFO, le delega responsabilidades, funciones y poder al CFO y a todo. Claro, cada uno se hace responsable, tiene su propia responsabilidad después, pero finalmente el CEO es el responsable. Si pasa un accidente en la compañía, que Dios quiera nunca pase, o tienes que tomar todas las medidas para que no sucedan, digamos, pero si sucede, el CEO es responsable. Por eso, qué importante es una buena formación de los directivos. Sí, entonces, eso desde el lado del ámbito de la responsabilidad, que es total, ¿no? Del ámbito del rol, es un rol donde tienes que asegurar el corto y el largo plazo de la compañía. Que la compañía sea sustentable y sostenible. Que los ingresos que genera la compañía sean ingresos sólidos, recurrentes. Claro. ¿No? Y ir, que yo diría que esos son los ámbitos más difíciles del CEO, ir detectando los riesgos al futuro y las oportunidades, pero en el mismo equilibrio. A veces como CEO está más pensando en las oportunidades y no está pensando en los riesgos. Claro. Por eso el equipo de riesgos en las compañías es cada vez más importante, porque tienes que tener a un directivo sólido en riesgos, y ahora los riesgos en la banca tienes de riesgos financieros, de crédito, pero en todas las empresas están los de ciberseguridad. Muy bien. Entonces tienes que tener un directivo que atento a todo eso. Entonces, al final, el rol es un rol completo y exige una formación multidisciplinaria. Perfecto. Pío, bueno, muchísimas gracias por estar aquí en Viento a Favor. Ha sido una buena charla sobre la banca, sobre su importancia y sus peculiaridades. Te agradezco mucho, Pío. Gracias, y te deseo el mejor de los éxitos. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido Viento a Favor. Nos vemos la próxima semana.